Quevedo. Como podéis comprobar, el proyecto se inició en el curso 2017-2018 para un grupo de 20 alumnos que se matricularon libremente para este tipo de metodología y que se basaba en una serie de características en las que sobre todo se potenciaba la competencia digital. Sobre todo lo que se intentó es que el grupo fuera heterogéneo y así la mayoría de los alumnos tenían distintos ritmos de aprendizaje, venían de distintos centros y con distintas calidades sociales. Realmente, aunque este proyecto comenzó en el curso 2017-2018, realmente el inicio fue un año antes, cuando Rosa Blanco, la actual directora del centro, nos propuso como claustro un cambio en la metodología de los alumnos más pequeños del centro, sobre todo para que ellos tuviesen una forma de llegar a la secundaria un poquito más suave, más motivada, y para ello la clave sobre todo estaba en la metodología que íbamos a utilizar. Esta metodología se basaba principalmente en el aprendizaje colaborativo, en un aprendizaje basado en proyectos, algo que para ellos es muy familiar porque en primaria se utiliza bastante. Los grupos eran grupos interactivos y se basaba mucho también en lo que era la docencia compartida. Todo esto se enriquecía desarrollando la competencia digital, basándonos en el entorno G Suite. Utilizábamos las aplicaciones de Google, que son unas aplicaciones gratuitas, y así cada una de las asignaturas que estaban incluidas en áreas de conocimiento, se generaban una serie de aulas virtuales que estaban incluidas en el Google Classroom. Como realmente Rosa, una de las primeras dificultades que te encuentras cuando haces un proyecto innovador es enseñárselo al claustro y que el claustro realmente esté de acuerdo con ello. Por eso os voy a poner la presentación que se hizo para el claustro, para que ellos estuvieran informados de este cambio de metodología que se quería hacer con este primer grupo experimental. Bueno, como os he comentado antes, Telequino Lab es un proyecto experimental que se hizo con un grupo de primero de la ESO. Al principio estaba planificado para 25 estudiantes, pero al final se quedó en 20, entre otras cosas porque teníamos 20 Chromebook, que son los ordenadores que utilizamos, son ordenadores que funcionan con Android y la inscripción, como os he comentado antes, era totalmente voluntaria. Entonces, bueno, también las características del tipo de alumnado que viene está muy determinada porque los padres quieren que los niños adquieran los aprendizajes de otra forma, que no se aburran, que no tengan las típicas clases magistrales que ellos recuerdan y que todavía ven en algunas aulas. Y, como también he comentado, los grupos pues eran muy diversos. Cuando se planificó este proyecto, lo que se tenía muy claro es que era un proyecto que debía ser eminentemente práctico. Y para ello lo que teníamos muy claro es que el aprendizaje basado en proyectos era esencial. Este aprendizaje, además muchos de ellos están muy familiarizados, pues porque los proyectos son un tipo de actividad que se hace día a día en primaria. Y así, los profesores que estábamos incluidos en el proyecto teníamos muy claro que, aunque sea durante el curso, había un proyecto, el proyecto inicial y el proyecto final, tenían que formar parte de todas las asignaturas. Esto es otra de las claves de este proyecto. Realmente, en vez de tener asignaturas como tal, lo que tenemos son áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento están determinadas pues, el área sociolingüística, el área científico-matemática, el área kinestésico-motriz, y cada una de ellas tiene su aula virtual, sus classroom. Así los alumnos, en vez de llevar libros, lo que llevan son unos Chromebook, que son unos ordenadores portátiles que realmente bueno, los tienen en el aula.
Otro de los puntos clave es la docencia compartida. Es esencial, pensábamos que era enriquecedor, que en vez de en una clase solamente hubiese un profesor. Si estamos unificando asignaturas, lo ideal es que ambos profesores especialistas de esas asignaturas estuviesen en el aula. Así, por ejemplo, bueno, yo era la tutora además de este primer grupo. Soy de biología, llevaba el área científico-matemática con mi compañera Sole, que es profesora de matemáticas. Y así, bueno, pues lo que creábamos eran realidades, una serie de retos que tenían que cumplir, y a partir de allí, pues lo que se veía así con la docencia compartida, cuando existían dificultades a la hora de que los alumnos no eran capaces de resolver determinados retos, determinados proyectos, pues era muchísimo más sencillo que una profesora u otra pudiésemos o dividir el aula dependiendo de la velocidad o el rendimiento de los alumnos, o además también, como cada una tiene una visión de cómo explicar los conceptos, pues también era muchísimo más sencillo llegar a los resultados que nosotros queríamos. El aprendizaje colaborativo, por lo tanto, era también clave. Son unas metodologías que cada vez están más en auge, junto con los proyectos que os estoy comentando, y además también intentábamos que diesen algún servicio a la comunidad. Todo esto parece que es muchísimo, y bueno, sobre todo para poder realizar esto, otra de las dificultades que veíamos era cómo vamos a juntar cada una de las asignaturas, que encima ya no son asignaturas, sino que son áreas de conocimiento, y vamos a hacer que, lo primero, nosotros no nos liemos y los alumnos mucho menos, porque parece increíble, pero ya los alumnos cuando llegan a primero de la ESO vienen con la mente muy cuadriculada, en ese sentido de que las matemáticas son las matemáticas, las ciencias naturales son las ciencias naturales, la lengua es la lengua, y nos dan cuenta de que luego nosotros la realidad es global, en la que cuando tenemos que resolver un problema no estamos separándolo en esto matemáticas, esto son ciencias naturales. Entonces, bueno, realmente son metodologías que tienen una base científica. En el propio proyecto está en la bibliografía para que podáis comprobarlo, y para poner un ejemplo, en el documento Included, que es a nivel europeo, dice que este tipo de metodologías tienen un gran éxito educativo. Por lo tanto, es un modelo que, como os he comentado antes, hace que el currículo sea muy flexible, y por lo tanto teníamos que tener muy claro qué contenidos teníamos cada uno de nosotros en las asignaturas que íbamos a juntar en las áreas de conocimiento, qué contenidos eran comunes, y a partir de ahí intentar enlazarlos para poder crear al menos dos proyectos, uno final y uno inicial y uno final, que realmente fueran reales y estuvieran contextualizados dentro del currículo de primero de la ESO. Entre otras cosas, porque otra de las dificultades que nos hemos encontrado, y yo como tutora lo viví durante todo el curso, es que los padres quieren una metodología novedosa, una metodología que los niños se lo pasen muy bien, pero los contenidos se tienen que dar, se tiene que temporalizar igual que en el resto de los primeros de la ESO, y tienen miedo a que realmente luego no adquieran los mismos conocimientos. Y bueno, realmente al principio estábamos, claro, el primer año no tienes muy claro cómo va a estar la temporalización, y las horas que teníamos nosotros de coordinación eran esenciales para poder ver dónde estaban estos problemas, cómo íbamos en la temporalización, qué características tenían los proyectos, si eran demasiado complejos para ellos. Claro, nosotros hacíamos un conjunto de lluvia de ideas y se nos ocurrían un montón de cosas, algunas cosas se quedaban en el aire, otras funcionaban fenomenal, y luego además son alumnos que vienen de primaria, acaban de aterrizar en el instituto, y por lo tanto también eso teníamos que tenerlo muy claro, porque al final el ritmo de aprendizaje era al principio un poquito más lento de lo que pensábamos. Bueno, la organización que llevábamos estaba planificada de tal forma, como os he comentado antes,
que las áreas de conocimiento se determinaban en el área científico-matemática, el área kinestésico-motriz y el área sociolingüística, de tal forma que teníamos, pues, por un lado, matemáticas y ciencias naturales, lengua y literatura junto con geografía e historia, y luego tenemos música, educación física y educación plástica junto. Así, los proyectos, cuando se hacían mini proyectos, cada una de las áreas trabajaban por separado, y cuando hacíamos un proyecto general, pues esos mini proyectos podían formar parte de ese proyecto final. Como realmente nosotros lo que buscábamos eran resultados diferentes, intentamos, sobre todo con esas horas de docencia que teníamos compartida, fomentar una serie de actividades en las que los alumnos fueran la principal herramienta y ellos fueran la herramienta activa, los que realmente trabajaran, y nosotros fuéramos un apoyo. Se hicieron un montón de proyectos, empezamos con lo que es la Semana del Deporte y se terminó con el vivero, y todos ellos trabajándolo por las distintas áreas que teníamos. Así, bueno, a lo largo del curso, los primeros resultados que obtuvimos y que fueron presentados también a los padres, fueron los siguientes. Como es un proyecto de innovación, este es el segundo año, iba a existir una evaluación tanto interna como externa. La externa propia de la Consejería de Educación, en la que yo formaba parte también de esa comisión de evaluación, en la que, bueno, tuvimos una valoración muy positiva de los resultados obtenidos. Además, también la propia valoración interna de los profesores implicados en el proyecto, que vimos que realmente los contenidos que os comentaba antes, que no sabíamos si íbamos a poder cumplir, la temporalización, al final se cumplió perfectamente. Al principio íbamos muchísimo más lentos que a lo mejor otros primeros de la ESO. Yo me acuerdo que estaba con el método científico, que nada, dura muy poquito en cuanto a temporalización en primero de la ESO, y yo estuve muchas más semanas de lo habitual. Pero luego íbamos muchísimo más rápido, porque ellos iban adquiriendo una serie de destrezas que son muy raras en alumnos de primero de la ESO, realmente, y hacía que fuesen al final mucho más activos a la hora del trabajo, sobre todo en equipo, el trabajo en grupo. Además tenemos una evaluación externa que la está realizando la Universidad de Cantabria, en la que a partir de unas encuestas anónimas, se hizo una encuesta al principio al inicio del curso y una al final, en la que valoraron el rendimiento académico, el autoconcepto, la convivencia y la autonomía. Todavía estamos por ver los resultados, no nos los han dado, pero bueno, independientemente de ello, los propios profesores, cuando hemos evaluado a estos alumnos, hemos visto una serie de cualidades que han ido mejorando a lo largo del curso y tiene mucho que ver con esta metodología que se utilizó. Los resultados obtenidos al final del curso son bastante parecidos a cualquier otro primero de la ESO. Telequino es primero A. Es un grupo que al final, exceptuando un grupo determinado de alumnos que repitieron, tuvieron resultados bastante buenos, pero como podéis comprobar, en relación con el resto es muy similar. La única diferencia que luego veremos es que enseguida una de las cosas que nos dimos cuenta utilizando este tipo de metodología, no utilizando libros, utilizando un aula virtual, es que enseguida, y con el trabajo en equipo, enseguida nos dimos cuenta de dónde estaban las carencias de cada alumno y las fortalezas. Era una herramienta de diagnóstico impresionante. Cuando estamos en un aula con muchos más alumnos, dando una clase magistral,
hasta que no te acercas a ese alumno no te puedes dar cuenta de si tiene un problema de comprensión lectora o tiene problemas de cálculo. Sin embargo, aquí, como al final tenían que investigar ellos de una forma autónoma, tenían que subir estos apuntes al aula virtual, tenían que ser conscientes de hasta cómo utilizar ese Classroom y saber llegar a su casa, activar el Classroom en su ordenador, acordarse de la clave, cosas que parecen una tontería, pero que a los adultos nos pasa, que se nos olvidan las claves, pues a un alumno de primero de la ESO con 11, 12 años, pues mucho más. Esto hizo que al final la autonomía de estos alumnos aumentara enormemente a lo largo del curso. Bueno, esto es cómo se ha planificado este año. Los profesores que están impartiendo segundo de la ESO y primero de la ESO. Estos profesores, junto con otros que se han incluido, siguen con la misma metodología. Se han creado nuevas aulas virtuales pues, para otras asignaturas, asignaturas que forman parte de estas áreas. Y seguimos con la misma metodología. Sobre todo es importante para el desarrollo de este tipo de actividades estas horas de coordinación de los profesores. Es esencial que existan una serie de horas eliminadas de reducción de horas lectivas, porque si no es que es imposible generar proyectos, ver los problemas que generan esos proyectos, ver los contenidos en común de cada una de los currículos. Es imposible, si no. Es un punto esencial. Al igual que yo creo que otro de los puntos esenciales es la docencia compartida. Algo que también, uno de los problemas que se puede encontrar, y por eso he puesto antes lo del grupo de profesores que se unió, es que a muchos profesores no les gusta que otro compañero entre en clase, porque estamos muy acostumbrados a ser nosotros el protagonista de la clase, cuando realmente los protagonistas deberían ser los alumnos. Así, estas metodologías, el uso de las aulas virtuales y no de un libro, hace que ellos realmente sean la herramienta activa del aprendizaje. Bueno, cuando enseñamos esta presentación a los padres del primer año, muchos de ellos estaban muy contentos de los resultados de los alumnos, de sus hijos. Otros tenían miedo de realmente si habían adquirido los mismos contenidos que el resto, y eso lo están viendo este año. Por ejemplo, el profesor que da física y química está súper contento de cómo van los alumnos preparados en matemáticas. O sea que realmente si se han visto resultados positivos, no es simplemente un tipo de metodología en la que lo que se intenta es que el alumno se lo pase bien, entre comillas, sino que realmente este tipo de motivación sea una motivación positiva para que aprendan estos conceptos, estos contenidos que simplemente sentados en una silla, pues a veces son más difíciles de realmente adquirir. Yo como tutora, otro de los puntos esenciales del proyecto es que la acción tutorial es muchísimo más intensa que en una tutoría de primero de la ESO normal. Ya que realmente yo como tutora no tenía como profesora de ciencias naturales 3 horas, que es lo estipulado a la hora de la tutoría, sino que realmente yo tenía muchísimas más horas, porque yo formaba parte del área científico-matemática y yo estaba con ellos 8 horas. Estas horas hacen que al final ellos tengan una idea muy parecida al profesor tutor que han tenido en primaria, y yo también enseguida capté pues desde la personalidad de ellos, las relaciones que existían en el grupo, cuando trabajaban en equipo, cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo colaboraban. Por lo tanto, al final era una relación muchísimo más intensa que hacía que nos conociéramos desde un punto de vista tanto personal como académico. Uno de los puntos clave es la autonomía. Un alumno de primero de la ESO suele llegar siendo muy dependiente. Tanto que yo recuerdo alumnos que me decían: profe, ¿puedo utilizar el rojo para poner la fecha? Y a mí me alucinaba. Claro, yo soy profesora de secundaria y estoy acostumbrada además a alumnos no mayores.
Y yo, o sea, es que de repente aterrizas y te das cuenta de que son alumnos que vienen de primaria y que, claro, y están a veces muy protocolizados, o sea, tienen las cosas como muy claras, tengo que poner la fecha, yo lo veo ahora en mi hijo, que me dice la fecha, como que se dice la profe que hay que poner la fecha, entonces, claro, de repente nos damos cuenta de que son muy dependientes. Este tipo de metodología les fuerza a ser autónomos, porque se les olvida el libro, si no prestan atención se han perdido y a ver cómo hacen para encontrarse. Y tienen que perder la vergüenza para preguntar. Yo me acuerdo que había un alumno que estaba súper perdido, yo lo veía, y no me decía lo que le pasaba porque le daba vergüenza. Y el pobre era que no se acordaba de la clave para entrar en su casa. Claro, él llegaba al aula y tenía la clave, entraba y tan normal, pero llegaba a su casa y era como no puedo hacer nada porque no me acuerdo de la clave y no se lo quiero decir a mi madre porque me va a echar una bronca. Parecen tonterías, pero al final realmente eso es el aprendizaje del alumno, porque le hacemos mucho más autónomo. Él tuvo que llegar el momento de decir, pues mira, me pasa esto. Y así hay multitud de anécdotas. Otra de las características que yo pude comprobar, basándonos en el trabajo en grupos activos, es que el aprendizaje colaborativo se desarrolló enormemente. Y yo aquí simplemente lo comparaba con alumnos de primero de bachillerato. Yo trabajo mucho en grupo y me daba cuenta de cuando decía, tenemos que hacer un trabajo en equipo. Alumnos de primero de bachillerato, había uno o dos que hacían el trabajo y el resto a vivir. Y luego decían, bueno, si no me van a poner el 8 de fulanito o el 5 de menganito. Y claro, ellos al principio tenían esa misma idea. Lo que ocurrió es que se dieron cuenta de que realmente esto no funcionaba así. Cada uno tenía que poner su parte en el trabajo y además cada uno tenía un rol asignado. Uno era el portavoz, otro era el secretario, otro tenía que subirlo al aula virtual, tenían que adquirir una serie de capacidades, de destrezas digitales de utilizar PowerPoint, de utilizar presentaciones, de utilizar editores, saber buscar información fidedigna a partir de una serie de aplicaciones que se les indicaba, etc. Eso hacía que al final, al principio, existían broncas un día sí y otro también, porque era como, es que Menganito no ha hecho nada, o es que María me dice que esto se tiene que hacer así y se tiene que hacer así, es que era una cosa u otra. Y al final, sobre todo con la evaluación, se dieron cuenta de lo primero, que las notas eran individuales, cada uno tenía su nota y que además no solamente tenían la típica evaluación de Yedra, sino que tenían una evaluación cualitativa en todas las evaluaciones, en todas las etapas, en las que había una evaluación cualitativa por parte del profesorado y lo más importante, que yo creo que eran las notas que ellos más esperaban, una evaluación cualitativa que era una coevaluación y una autoevaluación que hacíamos en la tutoría, en la cual, bueno, pues ellos tenían que evaluarse su autonomía, su capacidad de búsqueda de información, su organización, el trabajo en equipo, y ellos se ponían la nota. Entonces, claro, primero hacían la autoevaluación y decían, pues yo me pongo un 10, yo lo he hecho perfecto. Pero luego, claro, pasaban esa hoja a su compañero y el compañero decía, es que no has trabajado lo que tenías que trabajar, yo no te pongo un 10, tienes un 5 o tienes un... Y luego además ponían una serie de observaciones en las que ellos indicaban cómo habían trabajado, si lo habían hecho de una forma objetiva, si habían sido realmente realistas en la forma de trabajar, si habían ayudado al otro, etc. Al principio pensábamos que podían ellos mismos ayudarse a ponerse buenas notas, pero no, se ponían sus notas. Y además eran notas muy parecidas a las notas que poníamos nosotros. O sea que en ese sentido adquirieron una serie de destrezas, al igual que la comunicación asertiva, mucho debido a esto. Tenían que comunicarse continuamente. El trabajo era
tan en equipo, se trabajaba tanto los proyectos, se tenían que hacer grupos diferentes y trabajar primero con unos, luego con otros, que aprendieron a respetarse, a entender que no todos somos iguales y no todos pensamos igual, y que si un compañero quiere hacer un trabajo en un determinado color y el otro lo quiere hacer en otro, pues tendrán que llegar a un consenso. Por lo tanto, tuvieron muy claro que la comunicación entre ellos y con el resto de compañeros era importante. Uno de los puntos que a mí me parece clave y creo que es esencial en la enseñanza es la creatividad. Es importante que los alumnos no pierdan esta capacidad, porque luego llegamos a primero de bachillerato, segundo de bachillerato y les pides que intenten resolver un determinado reto y como se salgan de lo que están ellos acostumbrados, que es a buscar información en internet, hacer un corta y pega o buscar en el libro, o exceptuando determinados casos, les cuesta. Sin embargo, estos alumnos no les quedó más remedio porque, lo primero, no tenían esta herramienta que para ellos muchas veces es esencial, que es un libro. Tenían que buscar información y no les valía cualquier sitio, sino sitios determinados por los profesores. Tenían que utilizar el aula virtual para comunicarse entre ellos, para comunicarse con los profesores, para realizar una serie de formularios, como una prueba de exámenes, como controles, y por lo tanto, al final, estos proyectos se fueron enriqueciendo, sobre todo de una forma creativa, tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista manual. Por ello, han sido capaces de asumir retos y luchar contra la frustración desde un primer momento, porque lo primero tenían que aprender una serie de capacidades desde el punto de vista tecnológico o capacidades desde el punto de vista de comunicarse con un compañero con el que a lo mejor no se llevan bien, y además entendieron que tenían que hacerlo sin tener que ser amigos. Podían ser amigos o podían ser compañeros, pero entendieron que lo importante era: yo tengo que conseguir un determinado reto, tengo que conseguir conocer el volumen del vivero antes de ponernos con ello y a ver cómo lo hago, porque la profe solo me ha dicho que tengo que hacerlo con este material y con este, a ver cómo lo hago. Y este es uno de los últimos proyectos que hicimos. La capacidad que tuvieron y la rapidez que tuvieron muchos de ellos de encontrar formas de realizarlo con lo que teníamos fue muchísimo más rápida que los primeros proyectos que se perdían, que yo les decía, es que yo os digo, este camino, y vais por este camino y de repente empezáis y llega un momento en que estáis tan perdidos que no sabéis ni dónde estáis. O sea, al principio era bastante caótico. Una de las características que yo creo que es importante es que es una lanzadera para la adquisición de los contenidos y para tener buenos resultados. Sobre todo porque los alumnos, como tienen que ser una herramienta activa en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, no les queda más remedio que ponerse las pilas. Por eso, ellos mismos se dan cuenta de que hacen cosas diferentes al resto, hacen actividades diferentes al resto de los compañeros de otros grupos, pero también les cuesta, pero ellos es como que han despertado en su mente o han abierto puertas en su mente que hace que cuando se les dice nuevos retos sean más capaces, sean más rápidos, sean más ágiles a la hora de buscar estrategias para, lo primero, ponerse en un grupo y escuchar al compañero, decir sus ideas y hacer lluvia de ideas como los adultos. Y como os he comentado anteriormente, ha servido como un diagnóstico precoz de problemas de aprendizaje, falta de trabajo o de todo lo contrario, de ver las fortalezas del alumnado. Es algo que es increíble, pero desde la primera semana
ya con las primeras semanas, cuando empieza el propio proyecto y los alumnos empiezan a trabajar, enseguida nos dimos cuenta de cuáles eran los problemas de ciertos alumnos. Alumnos poco comunicativos, alumnos con algún tipo de problema no diagnosticado, alumnos brillantes pero que no se saben porque pasan desapercibidos. Y como he comentado antes, por ejemplo, había un alumno que le veíamos que tenía unas capacidades increíbles, pero por sus características, por su timidez, había pasado desapercibido hasta este año. Fue un alumno que de repente se puso a hacer todo como se le decía, enseguida estaba en los proyectos y terminó el curso con unas notas que ni la madre se lo creía, porque era un alumno de notas notables, notas buenas, pero no unas notas tan excelentes. Y no porque nosotros se los quisiéramos poner, es que había despertado un pensamiento abstracto increíble, una forma de trabajar en equipo asombrosa, que seguramente si hubiese seguido con una metodología más tradicional hubiera llegado, pero mucho más lento. Yo creo que una de las de lo bueno de este tipo de actividades, de este tipo de metodología, es que los alumnos adquieren herramientas que hemos tardado muchísimo más nosotros en aprender y que son necesarias. Ya no me refiero ni a bachillerato, me refiero para estudios superiores. Cuando llegas a la universidad o cuando vas a hacer un grado superior y no te queda más remedio que aprender a investigar y a ti nadie te ha enseñado a investigar, pues estos alumnos lo tienen ya adquirido en primero de la ESO, que es algo increíble. Y son alumnos que les han dado un Chromebook y ellos mismos han tenido que trastear, con la ayuda de los profesores, por supuesto, pero han sido capaces de crear presentaciones, de hacer formularios, de entre ellos comunicarse a partir del aula virtual. Y no solamente, que es una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos mayores, parece que sabéis mucho de tecnología, pero luego no tenéis ni idea de cosas básicas. Y es porque realmente luego estamos siempre acostumbrados a hacer las 4 cosas que necesitamos. Y aquí, sin embargo, pues se les esfuerza al final. Y por supuesto, pues al final la imagen del grupo está muy cohesionada, porque no les queda más remedio que han trabajado tanto en equipo, que conocen tanto las virtudes como los defectos de ellos. Y una de las herramientas que yo creo que ha sido clave también ha sido que se han estado coevaluando. En la primera evaluación yo la recuerdo como algo de, ya verás, esto va a ser, porque claro, había algunos que ponían una serie de frases que podían llegar a ser hirientes, pero no eran conscientes de cómo lo estaban diciendo. Son pequeños, no saben tampoco utilizar un determinado vocabulario y es algo que fueron limando. Tanto que al final ellos mismos eran capaces de decir tanto los defectos como las virtudes de cada uno de ellos sin herir a nadie. Os voy a poner aquí el documental que hicimos. A ver si formulado como experiencia piloto para primero y segundo de la ESO, que pretende poner el foco en el alumnado, permitiéndole así ser protagonista de su propio aprendizaje. Los profesores cooperamos trabajando en docencia compartida, desarrollando los elementos del currículo en base a proyectos, planteando tareas comunes a las diferentes áreas de aprendizaje y utilizando diferentes fuentes de información, sin que el libro de texto sea la única referencia. Es un grupo en el cual la pedagogía y la actitud tutorial se le reconoce especial valor. Y se utilizan las nuevas tecnologías como una estrategia fundamental en orden a desarrollar estrategias pedagógicas
proyecto que hacemos en Cantabria y en España para, por ejemplo, detectamos los fenómenos meteorológicos, medimos temperaturas y precipitaciones. Uno de los proyectos que más me gustó fue uno de los primeros proyectos, que fue la Semana del Deporte, en la que junto a todos los demás primeros hicimos deporte. Me sorprende que la edad tecnológica que estamos en las aulas se vive de la misma manera que se trabaja cuando era pequeña. Entonces, en el caso de nuestros hijos, que estamos viviendo en una tablet, con un ordenador, ya era hora de que estos proyectos que ya están funcionando, o sea, está demostrado que funcionan, pues se pongan en marcha. Telecinola es un proyecto integrado de innovación. El protagonista es su propio aprendizaje. Los profesores cooperamos trabajando en docencia compartida, desarrollando los elementos del currículo en base a proyectos, planteando tareas comunes. Vale. Bueno, ya para terminar, para concluir. Bueno, ya para concluir, en un futuro, ¿qué es lo que se espera de este proyecto? Bueno, pues ya este año deja de ser un proyecto de innovación y lo que sí se tiene claro es que va a formar parte del propio proyecto educativo del centro para primero de la ESO. En cuanto a qué necesidades se tienen claras, es que la formación del profesorado debe ser continua y creemos que debe ser en el propio centro, porque es una forma muy fácil, lo primero, de contextualizar la formación en el centro y además que sea el propio instituto el que pida las necesidades, el tipo de curso que se necesita, pues tanto desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista de algún tipo de metodología que creamos que sea importante. Bueno, estos son todos los documentos que están del proyecto. Son documentos públicos, la mayoría se encuentran en la web, en el propio proyecto y en el proyecto educativo, además de el blog que teníamos nosotros de primera de la ESO, las aulas virtuales, que bueno, las aulas virtuales obviamente eso no es público, sino que eso es de los alumnos, solamente pueden entrar los alumnos y los padres. Y bueno, ya para terminar con esta frase de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Y por lo tanto, como para mí es algo que es primordial, creo que las herramientas que se deben utilizar deben ser las más novedosas y las que puedan motivar mucho más al alumnado. Como experiencia propia, lo que más me ha gustado a mí de este tipo de metodología es que conoces muchísimo más al alumnado, conoces muchísimo más a tus compañeros, porque no te queda más remedio que trabajar de una forma muchísimo más intensa con ellos y al final te das cuenta de que tú eres otro alumno más en el aula y que estás aprendiendo muchísimo más que en muchos años de docencia en la que has hecho otro tipo de metodología. Es algo que yo realmente recomiendo y que en primaria está muchísimo más incluido, pero en secundaria cuesta. Y es algo que realmente es una pena, porque se ve que realmente es una herramienta que es muy poderosa y que realmente puede cambiar el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo tenía un montón de preguntas. Yo también. A mí me ha sugerido un montón de cosas. Desde luego da gusto oírte hablar. Madre mía. Ay, pues gracias. Qué maravilla. A mí me ha encantado. Gracias. Da gusto oírte hablar. Yo